Vamos a hablar hoy del agua. ¿Qué es el agua? Un elemento. Es un elemento, ajá. Es un elemento, es muchos elementos. Es un elemento. Ajá. ¿Qué pasa con ese elemento? Es la base de la ¿Ah? Es incoloro. ¿Es la base? ¿Es la base de qué? todo, de todo. Es un componente muy importante. ¿Ah? Es un componente muy importante para la vida. Ok. Fíjense una cosa. Podemos ir construyendo, pero hay frases que son muy generales. Cuando yo digo es un componente importante para la vida, hay muchos componentes importantes para la vida. Es una base para la vida. Hay muchas cosas que son una base para la vida. Vamos a buscar ideas que me ayuden a mí a definir al agua, exclusivamente al agua. Que cuando yo diga esa idea, o esa palabra, o esa frase, las personas se imaginen o puedan pensar en el agua. Todos utilizamos el agua. ¿Cómo podemos definir el agua? Es un elemento, chévere, es un elemento. Esa es la base del concepto. Es un elemento. ¿Ah? Indispensable. Vital. Ok, es un elemento indispensable, vital. ¿Qué? Porque a mí me sigue siendo un elemento indispensable. El dinero para mí es un elemento indispensable. La mayoría de la tierra. La tierra, la materia. Ajá. La mayoría de la tierra. Es una sustancia. Es un elemento, es una sustancia. Estamos conformados por 70% de Es un agua. componente. Estamos conformados por 70% de agua. Estamos conformados aproximadamente por el 70% de agua, 75% dependiendo del estadio en el que estemos. Ajá. Es un disolvente. Es un disolvente. Ya eso me da una idea, un poquito de agua. Normalmente está en estado líquido. Ok, si a temperatura ambiente está en estado líquido. Muy bien. Es un elemento. Componente. Fíjense que ya lo podemos definir. En la temperatura ambiente está, constituye un líquido. ¿Qué fue lo que dijeron por allá? Es un disolvente. Que es un disolvente. Es el disolvente universal. De todas las soluciones acuosas que tenemos nosotros, es quizás la solución que más puede o que más elementos disuelve. Cuando yo digo disuelve, ¿qué quiere decir que disuelve? Que lo mezcla, que lo une. ¿Lo une a quién? A otro elemento. ¿A qué otro elemento lo une? Al hidrógeno. A él, muy bien, para el que dijo a él, muy bien. De eso se trata disolver, de contener. ¿Qué hago yo con esos elementos que están colocados líquido y digo que se disuelve? Lo que hago es contenerlos, meterlos dentro de mí. Eso es la disolución. ¿Qué hace entonces el agua? El agua agarra ese elemento y lo envuelve. Y de ahí que nosotros utilizamos una palabra que se llama solvatación. Porque ¿qué tiende a hacer el agua? Los elementos que se disuelven en el agua, algunos se disocian, otros no, otros simplemente lo que hacen es rodearse de agua, quiere decir que el agua los va a contener. Eso es lo que es disolución. El agua es un elemento, es un solvente universal y es uno de los elementos que tenemos nosotros quizás más abundante en el planeta, pero de la superficie del planeta. ¿Ok? Porque en la parte interna del planeta, parece mentira, pero tenemos poca agua en comparación a la masa del planeta. ¿Ok? El agua principalmente lo vamos a tener en la superficie. Cuando nosotros hablamos del agua y de la importancia del agua, cuando dice, sí, es muy importante para la vida, ¿por qué nosotros decimos que el agua es importante para la vida? Porque sin ella no sobrevivimos. Sin ella no sobrevivimos. ¿Por qué? Nuestras células están compuestas de agua. O sea, Ok. Perdón. Ajá, sin el agua no sobrevivimos. ¿Cuánto tiempo? aproximadamente entre 3 a 4 días. Sin beber nada de agua, nada. Ok. Más o menos. Hasta una semana. Puede ser. Yo confundo yo. ¿Por qué yo digo que es un elemento vital? Porque agua se dan muchas de las reacciones bioquímicas del cuerpo. Sí. Ok. Muchas no. Todas. Sí. Todas. Porque hasta cuando yo voy a decir intercambio gaseoso, que lo hago en el proceso
Si lo hago a nivel celular, tengo el agua allí. Y si lo hago a nivel pulmonar, viene de un medio líquido. El medio líquido es sangre. Por la presión que hay de oxígeno y de CO2, ocurre el intercambio gaseoso. Pero viene de un medio líquido y es transportado en un medio líquido. Todas las reacciones de todos los seres vivos se dan en medio acuoso. Por eso el agua es importante para la vida. Hay reacciones que sí se dan a nivel atmosférico, pero no corresponden al mantenimiento de la vida, para la redundancia, de un ser vivo. ¿Ok? El agua es una molécula. ¿Ok? El agua es una molécula que está formada por un oxígeno, por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. ¿Ok? Entonces cuando nosotros decimos es un elemento, ¿sí? Es un elemento. El agua, la tierra, la madera, decimos que son elementos. Pero realmente la definición química es que es una molécula. Porque cuando yo químicamente hablo de un elemento es un átomo que tiene unas características particulares. Dependiendo de la cantidad de protones que tenga, va a formar un átomo distinto, o es el hidrógeno, o es el helio, o es el oxígeno, o es el carbono. Entonces, cuando hablo de elemento, me refiero a un elemento de la tabla periódica. ¿Ok? Metal o no, mineral, lo que sea. Pero ya es un concepto diferente desde el punto de vista químico. Entonces, cuando nos referimos al agua, es una molécula. Una molécula que está constituida por oxígeno e hidrógeno. Y además tiene una cantidad de propiedades. ¿Ok? Para nosotros ir conociendo un poquito la molécula del agua y que le da gran parte de las propiedades que tiene al agua y a los seres vivos, comenzamos por conocer cómo está constituida. Dijimos que tenía un átomo de oxígeno y que tenía dos de hidrógeno. Nosotros en la clase pasada vimos más o menos cómo era la configuración de cada uno y podíamos observar que porque tiene mayor cantidad de protones, simplemente el oxígeno es mucho más grande que el hidrógeno apenas tiene un solo protón, un solo electrón y un solo neutrón. Entonces es un elemento más pequeño. La ubicación del hidrógeno dentro de la molécula de agua está dada por la interacción que puede establecer el hidrógeno con el oxígeno y además por la carga electrónica que tiene el mismo oxígeno. Fíjense que la mayoría de veces que nosotros hemos dibujado a la molécula de agua, vemos que el hidrógeno está formando como dos orejitas en diagonal. Ellos siempre, absolutamente siempre, van a formar un ángulo entre hidrógeno e hidrógeno de 104.5. ¿Por qué? El hidrógeno tiene la capacidad de compartir un electrón con el oxígeno. Cuando compartíamos enlaces, ¿de qué tipo? Mejor dicho, cuando compartíamos electrones, ¿qué tipo de enlace decíamos que era la clase pasada? Doble. Simple, doble y triple. Ok, un enlace simple, pero ¿qué carácter tiene? ¿Es un enlace iónico? ¿Es una interacción? ¿Es un enlace covalente? Cuando comparto electrones, ¿qué tipo de enlace es? Covalente. ¿Ok? Entonces, el hidrógeno va a establecer un enlace covalente con el oxígeno. Entre ellos dos van a tener cierta carga de repulsión, pero a la vez el oxígeno no solamente tiene los electrones que va a compartir con el hidrógeno, sino que él tiene otros electrones que están en sus capas orbitales más internas. Pero ellos ejercen una fuerza, y esa fuerza, esa energía que tienen ellos, ubica, hace que los átomos de hidrógeno se alejen un poquito entre ellos. Entonces, entre la fuerza de repulsión que les da un poquito el oxígeno y la fuerza de repulsión que se dan entre ellos dos, el hidrógeno uno con el otro, obligan a que la molécula tenga esta conformación. Normalmente lo llaman tetraédrico. ¿Por qué? Porque de este lado yo tengo el resto de los orbitales del oxígeno que me están generando una energía de presión para separar a los átomos de hidrógeno. Esto que estaba aquí era una estructura más o menos así, de esta forma. Lo pongo aquí y Más vemos. gordita. Pero sí, más gordita de un lado y un poquito más angostita del otro lado. Entre el oxígeno y el hidrógeno, estoy hablando de un solo hidrógeno con respecto al oxígeno
¿Qué ocurre? Nosotros estamos diciendo que el electrón que tiene el hidrógeno lo va a compartir con el oxígeno. Y el oxígeno tiene disponible 2 electrones para compartir. Uno de ellos lo va a compartir, su electrón lo va a compartir con el hidrógeno. Por eso se llaman enlaces covalentes. Pero el oxígeno es un poquito más electronegativo que el hidrógeno. Aunque compartan los electrones y los electrones van a girar alrededor de los 2 núcleos, van a tender a estar más frecuentemente cerca del oxígeno que cerca del hidrógeno. Por eso, cuando nosotros dibujamos la nubecita de los electrones, la dibujamos un poquito más pequeña para el hidrógeno. Obviamente el átomo de él es más pequeño, el átomo del oxígeno, el átomo sí, pero me refiero al núcleo de él es más pequeño y va a formar un átomo más pequeñito y este uno más grande. Pero la fuerza de atracción de los electrones que ejerce el oxígeno es mayor. Quiere decir que voy a tener principalmente, aunque los tenga girando, ellos van a tender a estar hacia el oxígeno. Sin embargo, como el hidrógeno también atrae los electrones del oxígeno, ellos se van a mantener unidos. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir con esto? Que como los electrones van a permanecer más tiempo aquí, se me va a originar una carga parcial negativa hacia el oxígeno. Y hacia el hidrógeno, que está prácticamente como si estuviera perdiendo los electrones, aunque no los pierde porque todavía giran alrededor de él va a tener una carga parcial que llamamos nosotros negativa. Perdón, positiva. ¿Por qué se genera una carga parcial positiva aquí? Porque el electrón del hidrógeno principalmente se va a ubicar aquí. Vamos a decir, la mayoría del tiempo va a estar más cerca del oxígeno que cerca del átomo, del núcleo, perdón, del hidrógeno. ¿Por qué? Porque este lo atrae con mucha mayor fuerza. ¿Por qué? Porque es más electronegativo. ¿Qué indica este tipo de estructura o este tipo de nubecita? Que esto va a ser una molécula polar. ¿Por qué? Porque tiene una polaridad parcial hacia un lado de la molécula. ¿Qué va a ocurrir aquí? Esto no lo puedo rayar, no pizarro. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que voy a generar entonces una carga parcial negativa por parte de este hidrógeno y por parte de este hidrógeno también. ¿Qué propiedad le da esa característica de tener las cargas parciales? Que por aquí él puede atraer a un elemento que le pueda aportar una carga negativa y por aquí puede atraer un elemento a quien él le pueda ceder sus electrones. Entonces, quiere decir que tenga una carga parcial positiva. Quiere decir que por este lado él va a poder generar una interacción y por este lado también puede generar una interacción. Aunque tiene sus electrones ocupados en este enlace covalente que está entre los dos, él puede todavía reaccionar, generar una interacción con otra molécula que tenga una carga opuesta. Y por este lado también. Eso con cada hidrógeno. Quiere decir que la molécula de agua va a poder interaccionar por sus átomos de hidrógeno y por su átomo de oxígeno, va a poder interaccionar con otras moléculas. ¿Me expliqué? Ok. Cuando yo tengo varias moléculas de agua juntas, en cada una de ellas pasa lo mismo. ¿Ok? Voy a tener cargas parciales negativas y cargas parciales positivas. Eso va a inducir que entre ellas se generen interacciones, que es lo que llamamos nosotros aquellos puentes de hidrógeno, para los que ya han visto la materia, pero también creo que hablamos de puentes de hidrógeno en bachillerato. ¿Qué ocurre con los puentes de hidrógeno? Yo tengo una molécula de agua, dijimos que tenía una carga parcial negativa por el oxígeno y una carga parcial positiva por el hidrógeno.
Entonces, esta carga parcial positiva por el hidrógeno puede reaccionar con otra molécula de agua por la carga parcial negativa de hidrógeno. Y esa otra molécula de agua, por su carga parcial positiva, puede reaccionar con el oxígeno de otra. El oxígeno dijimos que iba a tener una carga parcial por cada átomo de hidrógeno, ¿ok? Porque va a traer hacia él el electrón de este hidrógeno y el electrón de este hidrógeno que está aquí. Entonces va a tener dos cargas parciales negativas. Por eso aquí vemos que genera un enlace, un puente de hidrógeno con este hidrógeno de otra molécula de agua, y también puede generar otro puente de hidrógeno con la molécula de agua que tiene como vecino. Teóricamente, cada molécula de agua puede generar cuatro enlaces tipo puente de hidrógeno. ¿Por qué? Por el oxígeno tengo dos, puedo generar dos puentes de hidrógeno con otros hidrógenos de unas moléculas vecinas, y por cada átomo de hidrógeno puede generar otra reacción. No puedo rayar aquí porque es la pantalla, pero yo puedo generar aquí otro puente de hidrógeno hacia otro oxígeno de otra molécula de agua. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? En estado líquido, eso es una interacción que se está dando constantemente y quizás de una manera relativamente desordenada. ¿Por qué? Porque se lanza el puente de hidrógeno y se recoge. Todo depende de qué. El agua tiene una constante de disociación. ¿Qué significa? Que hay unas fracciones de las moléculas de agua, muy pocas, pero hay unas fracciones de las moléculas de agua que se van a disociar, que van a estar disociándose en el agua. Cuando digo en el agua, es cuando tengo una masa de agua líquida que tengo muchas moléculas de agua allí. ¿Qué ocurre con la molécula de agua? La molécula de agua tiene una constante de disociación que es muy bajita. ¿Qué es una constante de disociación? Es la capacidad que tiene esa molécula para disociarse de forma natural, sin que sea muy estimulada. Obviamente, si yo le incremento temperatura a una ollita de agua, voy a incrementar esa capacidad de ionizarse de la molécula de agua. Mientras más energía yo le meto a una molécula, más voy a activar su movimiento de los átomos, que va a hacer que ellos en algún momento se puedan desprender. ¿Qué ocurre? La molécula de agua tiende a desionizarse, es decir, va a separar sus componentes. ¿Cómo se separa la molécula de agua? La molécula de agua normalmente se separa de esta forma. ¿Por qué? Porque ella no está solita, sino en el momento que se disocia, lo que se disocia de la molécula reacciona con la otra. Entonces, realmente, ¿qué va a ocurrir en el proceso de disociación? Que ella me va a generar el hidrógeno que se disoció, va a reaccionar con la otra molécula de agua y me va a generar lo que llamamos nosotros un ion hidrógeno. Y este es un ion oxidígeno. Fíjense. Me cayó con el cable. Como hay una fracción, dijimos que la constante de disociación del agua es muy bajita. Por cada 10 a la 9 moléculas, 2 se están disociando. Pero como eso ocurre en una gota de agua o en un vaso de agua, hay una fracción que se está disociando. Realmente, no todas las moléculas de agua allí en ese envase, en ese sistema, van a generar los 4 enlaces. Hay unos que no van a estar generando ese enlace. Entonces se habla de un promedio de 3.4 a 3.6 enlaces o puentes de hidrógeno que se puede establecer en el agua. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? ¿Por qué? ¿Por qué no digo que son los 4? Le estoy diciendo, tenemos la capacidad teórica de formar 4 puentes de hidrógeno. Cada molécula de agua tiene la capacidad teórica de generar 4 puentes de hidrógeno. ¿Cómo? 2 por el oxígeno y 2
por sus hidrógenos, que tiene 2. ¿Por qué no ocurre eso exactamente así? Porque tenemos un promedio de 3.6 fuentes de hidrógeno. Las fuentes de hidrógeno normalmente yo lo voy a abreviar así cada vez que hablemos. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Todo el mundo dijo que sí? Yo dije, ¿entendieron? Sí. Ah, ¿qué entendieron? Por los enlaces. Porque se separan, porque se desintegran. Porque hay una fracción que se está deionizando, ¿ok? Una muy pequeña fracción que se está deionizando y le da ese punto 4, ¿ok? De no formación del puente de hidrógeno. Ok. Todas las propiedades maravillosas, no todas, pero la mayoría de las propiedades importantes del agua y que hacen, que le han dado estabilidad a un sistema para poder generar la vida, dependen de los puentes de hidrógeno. El hecho de que se puedan generar entre las moléculas 3.6 enlaces aproximadamente le da una fuerza de cohesión. Pero una fuerza de cohesión lo suficientemente fuerte para ser un medio estable y lo suficientemente débil para que ella pueda en algún momento actuar como un reactante o como un reactivo. Esa cohesión que tiene ella entre molécula y molécula es relativamente elevada. Y eso hace que para poder romper esa red que se establece de puentes de hidrógeno, yo tenga que suministrarle a ese sistema gran energía en forma de calor o en forma mecánica o en forma de irradiación, que es una forma de calor. De todos los solventes que existen, el agua es el solvente que tiene la mayor fuerza de cohesión. Y esa cohesión le da una estabilidad energética. ¿Por qué? Porque como acabo de decir, yo tengo que imprimirle una fuerza para yo poder romper todos estos enlaces y cambiar el estado del agua. Por ejemplo, para pasarlo de líquido a vapor, o de líquido para enfriarlo y congelarlo, o para pasarlo de sólido congelado a líquido, o para formar un plasma de agua. O le tengo que imprimir mucha energía, inyectarle mucha energía, o le tengo que retirar mucha energía. ¿Por qué digo retirar energía? Cada vez que nosotros hablamos de energía, y es bueno que se lo vayan imaginando, cuando nosotros hablamos de energía, hablamos de movimiento molecular. Mientras más movimiento tiene una molécula, un átomo, tiene mayor cantidad de energía. Si tiene energía muy elevada, no es estable, tiende a ser inestable. Porque si se mueve mucho, lo que hace es, si choca con muchos elementos, pero no tiene la capacidad de formar una unión. Cuando se le baja el nivel de energía, entonces él tiene la capacidad de formar algún tipo de unión. Tiene que tener movimiento para que pueda reaccionar con algún elemento, pero tiene que ser lo suficientemente baja para que pueda generar un proceso de unión, porque si no lo que va a hacer es que va a brincar de un lado al otro, no consigue estabilidad. ¿Qué les quiero decir yo con esto? El hecho de unirse una molécula con otra y de generar varios tipos de enlaces hace que el agua sea el solvente con la mayor cohesión que existe aquí en el planeta. ¿Ok? Lo sabemos en otras partes del universo. ¿Qué hace eso? Que para que ella cambie su estado, yo tenga que imprimirle mucha energía. Entonces, cuando nosotros hablamos de no es valor, es calor de fusión, del calor de evaporación, de la capacidad calórica, estas tres características están todas relacionadas con la cohesión. ¿Quién le da esa particularidad de una elevada cohesión? La cantidad de puentes de hidrógeno que se establecen dentro de la molécula de agua. ¿Quién le da esa propiedad a la molécula de agua? La capacidad de generar cargas parciales. ¿Y está dado por qué? Por la naturaleza química de los elementos que tiene, del oxígeno y del hidrógeno.
por el hecho de ser el oxígeno un poquito más electronegativo que el hidrógeno. Hace que la molécula entonces sea polar y tenga carga parcial. Ajá, cuando yo digo alto calor de fusión, alto calor de vaporización, alta capacidad calórica, eso tiene que ver con el nivel energético que tolera esta red de agua antes de cambiar de estado. Si hablamos de calor de fusión, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la fusión? ¿Qué es la fusión? Si yo hablo de elementos, cuando yo hablo de vaporización, de fusión, ¿a qué estado estoy cambiando? Vamos a hablar del agua. Cuando yo digo que algo se fusiona, Se une. ¿ok? Como la H2O. Muy bien. Y cuando nosotros hablamos de los estados de la materia, líquido, sólido, vapor o gas, ¿cuándo hablamos nosotros de procesos de fusión? Gracias al calor, al fuego. Gracias al calor. ¿Y qué pasa con el calor? ¿De dónde paso? Cuando yo hablo de fusión, ¿paso de qué? ¿De líquido a sólido, de sólido a vapor, de líquido a vapor? ¿De? Cuando hablo de fusión. No, de sólido. Son varios estados. Cuando usted une al fuego, al calor, con el agua, eso hierve y forma vapor y se vaporiza el agua por el calor. Y eso es vaporización. Y es de donde vienen los diferentes estados, líquido, gaseoso y Ajá. Cuando yo paso de líquido a vapor, ¿de qué estoy hablando? condensación. Cuando paso de líquido a vapor. ¿Evaporización o vaporización? ¿Y estoy pasando de líquido a qué? Gaseoso. Muy bien. Cuando hablo de condensación, ¿de qué hablo? ¿Paso de qué a qué? Cuando hablo de condensación, ¿de qué hablo? Cuando ese elemento se condensa y se vuelve otro. Otra vez agua. Ajá. ¿Y en qué estado estaba antes de volverse agua? Cuando hablo de condensación. No. Hablo de vapor a líquido. ¡Ay! Cuando nosotros decimos el agua se evapora, va hacia las nubes, forma las nubes, ¿qué es lo que pasa en las nubes? Se condensa. Se condensan. ¿Y qué pasa cuando se condensa? Llueve. ¿Ok? Entonces, condensación quiere decir que de ese estado gaseoso pasa al estado líquido. ¿Por qué? Porque se van uniendo las moléculas unas como otras, pesan mucho y entonces forman la gota de agua y ocurre el proceso de precipitación. Lluvia. Muy bien. Lluvia. Y si esa nubecita, en vez de caer en Maracaibo, cae en los Alpes. ¿Ah? Alpes. ¿No saben qué son los Alpes? Las montañas frías en Suiza. Hay una cadena montañosa mucho más alta de la cordillera de los Andes, que son los Alpes. Como pueden ver, lo que pasa es que los Alpes separan Austria, Suiza, es una cadena montañosa muy grande, pero es de las más elevadas que hay en el mundo. ¿Y el Everest lo conocen? Ok. Vamos a cambiar. Si en vez de llover, en vez de ocurrir esa condensación aquí en Maracaibo, ocurre en el Everest, ¿qué pasa? Congela. Entonces tenemos un proceso de congelación. Ajá. Y en esa congelación de líquido paso a sólido. Y cuando nosotros hablamos de derretimiento, ¿de qué hablamos? Evaporación. ¿Ah? Evaporación. De derretimiento. Cuando algo se derrite. Dios mío, hablamos de fusión. ¿Ok? De fusión. Evaporación, condensación, fusión. Esos son términos que ustedes vieron ver en bachillerato. Ahora no les digo que nosotros tuvimos bachillerato en plena pandemia. Porque ahora todo es así. Ok.
fusión es para derretir el agua, para pasarla de sólido a líquido. ¿Ok? Para pasar, ustedes sacan hielito del freezer. ¿Y qué ocurre? Se derrite. ¿Por qué se derrite? Por el calor. Por el calor. Por el ¿Y el cambio de calor clima. qué cosa es? Temperatura. El calor es energía. Ah. Muy bien. El calor es Energía. una forma de energía. Es una de las tantas formas de energía que tenemos. Ah, ok. Entonces, cuando recibe energía ese cubito de hielo, entonces se derrite. Hay mayor movimiento molecular. ¿Qué es lo que hace la energía allí? Imprimirle movimiento a esa molécula. Por esa molécula se vuelve líquida. Tiene más movimiento que en el estado sólido. Como tiene más movimiento se fusiona. ¿Sí y no? Por eso es calor. Ok. Entonces, ¿qué llamamos nosotros a ese calor de fusión? Esa energía que le tengo que imprimir para pasar del estado sólido a líquido. ¿Ok? Cuando hablo de calor de vaporización, es la energía que le tengo que imprimir yo a ese sistema para que pase de líquido a gaseoso. Es decir, la energía que tengo que ir imprimiendo para darle más movilidad molecular a eso. Y pasa entonces de un estado a otro. ¿Por qué pasa de un estado a otro? Porque las moléculas se mueven más o menos. Por eso pasa de un estado a otro. Cuando está en estado sólido es cuando menos movimiento tienen las moléculas. Cuando está en estado líquido tiene un poquito más de movilidad. Y cuando está en estado gaseoso o de vapor tiene mucha mayor movilidad. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Imprimir la energía para que se mueva más y cambie su estado físico. De todos los solventes que nosotros tenemos y que conocemos, el agua es el que tiene, es al que hay que imprimirle más energía para que cambie de estado. Por eso de todos los solventes que existen, es el solvente que es mucho más estable ante los cambios energéticos. Por eso la vida se desarrolla en el agua. ¿Por qué? Porque es el agua la que le va a dar estabilidad para que esa molécula pueda permanecer en el tiempo. Porque si no es un solvente estable, esa molécula va a tender a cambiar. Entonces, primero no le da chance a evolucionar y tampoco le da oportunidad a que pueda ella construir o no algo. Que evolutivamente se dio en millones, miles de millones de años, sí, ciertamente. Pero fue el agua la que le dio la suficiente estabilidad a esa molécula para que pudiera demostrar ella su propiedad. Porque los otros solventes no, cambian muy rápido con los cambios energéticos. Y sobre todo en el origen del universo, que los cambios energéticos eran tan fuertes y pronunciados. Ahora tenemos cambios energéticos, pero son mucho menos fuertes. Ok. El alto calor de fusión, alto calor de vaporización y la capacidad calórica. La capacidad calorífica es la cantidad de energía que ella tolera en forma de calor para cambiar su estado, para que cambie en 1 grado la temperatura. Si yo le imprimo un poquito de calor al alcohol, la misma cantidad de calor al alcohol que al agua, ¿quién se va a evaporar primero? El alcohol. Es otro solvente que nosotros tenemos. Entonces, ¿quién aguanta más el calor? El agua. Entonces, esa capacidad para aguantar, para tolerar, antes de, en el caso de la definición de la capacidad calorífica, es para cambiar en 1 grado centígrado la temperatura del agua. Entonces, la cantidad de energía que le tiene que imprimir a ella es mucho mayor que a cualquier solvente. Para que cambie ¿qué? En 1 grado centígrado su temperatura. Esa la hace ¿qué? Un medio sumamente estable. Sumamente estable. Y además es una de las características que utilizamos nosotros, los animales, para liberar energía. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo comienza a calentarse, ¿qué hacemos nosotros? Cuando tenemos mucho calor, ¿qué hace el cuerpecito de nosotros? Sudamos. ¿Y qué hacemos nosotros al sudar? Liberar calor. Porque cada vez que nosotros sintetizamos una molécula de agua, la cantidad de energía que se gasta en eso es grande. Entonces lo que hacemos es liberar calor. Y además de todo, el agüita
arriba de nuestra piel tiende a refrescar. ¿Por qué? Porque agarra la temperatura del aire, que es más, teóricamente, más fría que la de nosotros. A nosotros nos da calor y nos podemos sancochar del calor. La temperatura corporal es una, la temperatura que yo tengo afuera en el ambiente es otra. ¿Ok? Ajá. ¿Qué animales sudan y qué animales no sudan? Los perros no sudan. O sea, no tienen glándulas sudoríparas. Los caballos son. Ajá, ¿qué otro animalito no suda? Pensé que los perros sudaban. El cerdo. ¿Qué mecanismo utilizan Yo también, yo veo aquí a sudar. Ajá. Respiración, ¿qué más? Los reptiles se exponen al sol. Los reptiles en general todos son pequeños. Entonces, tienen que regular su temperatura, juegan mucho con el ambiente, porque no tienen muchos mecanismos para regular temperatura. Ok. Fíjense la importancia, todo el juguito que le estamos sacando nosotros al agua, para todo lo que la hemos utilizado nosotros. ¿Ok? ¿Por qué ocurre la evolución en el agua? Porque era el medio más estable y sigue siendo el medio más estable para la vida, para cualquier reacción. ¿Ok? Un medio térmico estable. Las respuestas en el examen, porque es importante para la vida, no sirve. Es por qué. O sea, es importante para la vida, pero ¿por qué? ¿Qué le da a la vida? ¿Ok? ¿Qué propiedad tiene? ¿Qué le da a la vida? Ok. Comenzamos. Esto es un recuento prácticamente de lo que hemos visto. La molécula de agua. El agua. ¿Qué es? Ya sabemos que no lo vamos a definir. Es un elemento, no, es una molécula. ¿Ok? Es una molécula que está constituida por oxígeno y por los átomos de hidrógeno. Que por la electronegatividad que tiene el oxígeno va a generarme una molécula polar, tiene polaridad. Esa polaridad es la que la hace solvente. ¿Por qué? Porque va a reaccionar, por un lado, borra la nubecita, por un lado va a reaccionar con los elementos con carga negativa y por el otro lado no voy a dibujar el oxígeno, sino que le voy a poner aquí su carga parcial negativa y su carga parcial positiva. Entonces, con todos los elementos, ahora sí digo elementos, porque es de la tabla periódica, con todos los elementos que tengan cargas que puedan compartir, el agua va a reaccionar y los va a disolver. Es decir, reacciona con ellos y los va a contener. Solvente universal, ya hablamos y estamos explicando por qué. Alta capacidad calorífica, ya sabemos por qué. Alto calor de vaporización, tiene una gran cohesión. ¿A qué se debe la cohesión de la molécula de agua? Usted lo dijo ahorita. Ay, Dios mío. ¿Qué tipo de enlace? Covalente. No, pero no era Principalmente eso. porque, además de los enlaces covalentes, Era ¿qué por hace otra que el agua cosa. tenga cohesión? Que une una molécula con la otra. ¿Qué es la cohesión? ¿Ah? Ajá, la energía, ¿verdad? No, no con energía. Pues sí, Cuando una tiene lo que le hace falta a la otra. Eso suena muy poético. Eso, una tiene lo que le falta a la otra. Ok. Yo. Por las cargas parciales. ¿Qué hacen esas cargas parciales? ¿A quién? Atrae. ¿A quién? A otras A moléculas. otra molécula de agua. ¿Y qué genera entre una molécula de agua y la otra? Los puentes de hidrógeno. ¿Por qué es la cohesión del agua? Por la cantidad de puentes de hidrógeno que genera entre una molécula y otra. Eso es lo que le da la cohesión. Ok. Cohesión y adhesión. Yo ahorita cuando estaba preguntando, ¿qué es la cohesión? Cuando yo digo que una molécula tiene cohesión, ¿qué es la cohesión? ¿Qué significa cohesión? Cuando digo, este grupo está bien cohesionado, qué chévere. Unido. Ah, ok. Unión. Eso es la cohesión.
la unión que hay entre moléculas diferentes. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo que el agua tiene una capacidad de adhesión, es porque el agua, fíjense que ustedes, yo estoy tomando agua y me tomo todo el agua y en el vaso quedan gotitas de agua. No todas se van al fondo, sino que en las paredes quedan gotas. ¿Por qué? Porque el agua tiene la capacidad de adherirse a las moléculas de cualquier cantidad de superficie que exista. Porque esa es una propiedad importante, porque las plantas dependen de esa capacidad de adhesión para que el agua suba por la planta y llegue hasta las hojas. ¿Por qué es importante? Porque en las hojas donde se realiza la fotosíntesis, y sin agua no hay fotosíntesis. Y si no hay fotosíntesis, nosotros no comemos. ¿Ok? Entonces, esa capacidad de adherirse también ayuda a que la sangre corra por las venas, además de que el corazoncito la esté impulsando. ¿Ok? Porque tiene la capacidad de adherirse. Y aquel fenómeno que nosotros llamamos capilaridad, que muchos lo conocieron cuando estaban sacando gasolina de todas partes, ese proceso de capilaridad es pura adhesión de una molécula con respecto al agua. En el caso de la gasolina, no es el agua, obviamente, pero es la misma propiedad. ¿Ok? Ajá. Menor densidad del agua cuando está congelada. Fíjense, nosotros dijimos, eso tiene que ver mucho con el movimiento molecular. Nosotros habíamos dicho que el agua tenía la capacidad de generar aproximadamente 3.6 enlaces, que teóricamente ella podía generar 4, pero como en el agua estaba en constante movimiento y estaba en procesos de disociación y asociación, entonces no se iban a formar exactamente los 4 enlaces. ¿Qué pasa cuando yo le disminuyo la energía a esa molécula? Que le freno el movimiento. Entonces no va a haber ese proceso de disociación. Cuando yo bajo la temperatura, yo le estoy quitando energía al sistema. Le estoy quitando calor. ¿Es lo que estoy haciendo? Entonces, cuando ella se queda estática, prácticamente estática, sí puede generar los 4 enlaces perfectos. Y forman unas estructuras que son geométricamente perfectas. ¿Ok? Entonces, esas estructuras son más amplias. Quiere decir que lo que yo tengo amuñado en el agua lo voy a tener un poquito más distante. ¿Por qué? Primero porque no tiene tanto movimiento las moléculas y puede generar sus 4 enlaces. Esos 4 enlaces va a ser que esos electrones, como tiene varias moléculas cercanas, la va a alejar lo más posible por esa electronegatividad que tienen todos los elementos. Entonces, la estructura del agua, que líquida, puede estar un poquito más amuñada. Cuando yo le paro un poquito el movimiento electrónico, ella va a formar una estructura un poquito más amplia. Como es más amplia, tiene más espacio entre cada uno de sus átomos y entonces va a ser menos densa. ¿Por qué ha sido importante esa menor densidad del agua cuando está congelada? Porque eso es lo que ha protegido a los ecosistemas acuáticos prácticamente. ¿Por qué? El aire cambia su temperatura muy rápidamente. El agua no, dijimos que tenía una resistencia calórica, que tenía una resistencia térmica. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El aire se enfría más rápidamente que el agua. Cuando viene el aire muy frío, baja de 0, ciertamente, entonces le va a quitar energía a esas moléculas de agua si está pasando por un lago. Y en la superficie el agua va a tender a congelarse. Como el hielo flota, se mantiene en la superficie y eso aísla al resto del agua del aire. Por eso el resto del agua tiende a no congelarse, a menos que pase mucho tiempo, obviamente, y sigue el proceso de enfriamiento. ¿Qué ha hecho eso? Que en ese cuerpo de agua la vida se pueda mantener.
Entonces, el hecho de que el hielo flote también ha sido una ventaja evolutiva. Y como el agua es más resistente, térmicamente hablando, es más tolerante, ahí es donde ha evolucionado el agua, perdón, la vida. ¿Ok? Esto que está aquí, conformación de moléculas, reacciones enzimáticas. Estoy tratando de hablar despacio, pero inicialmente cuando comencé dije, ¿por qué es importante el agua? Dije que el agua le iba a dar la estructura a todas las moléculas que estaban disueltas en el agua. ¿Ok? El agua va a interferir con la forma que adquiera esa molécula allí en esa agua. Y eso le va a dar a la molécula una capacidad de reaccionar o no. La estructura que tiene esa molécula le va a dar la capacidad de cumplir con una función determinada. Porque el agua va a inducir a que esa molécula deje expuesto algunos grupos funcionales, ya nosotros vimos que eran grupos funcionales en la clase pasada, que exponga algunos grupos funcionales o no. Y por esos grupos funcionales es que esa molécula va a ejercer una función o una interacción o una reacción con otra molécula. Cuando nosotros empecemos a ver más detalladamente estructura de una proteína, estructura de un carbohidrato, estructura de un líquido, vamos a ver de forma detallada cómo el agua va a interferir en la formación de la estructura. ¿Por qué? Porque la estructura define la función de una molécula. Hay dos cosas que van a definir. Obviamente su carga electrónica, pero por su carga electrónica va a reaccionar, va a generar interacciones con el agua. ¿Por qué? Porque el agua es polar. Y en esas interacciones que tenga con el agua, va a formar una estructura dentro del agua, una conformación. Y lo dijimos en la clase anterior. Toda la capacidad de reacción de una molécula va a depender de la carga y de la forma, cuando hablábamos de la conformación. ¿Se acuerdan? Pero deberían recordarse. Si grabaron la clase, de grábenla, escríbanla. No es para llevarla de paseo para todas partes, que tengo la clase de otro Yo. Yo les grabé muchas clases, no tenía celular, había que llevarse y era mucho más difícil porque ahorita uno, eso está largo, póngale dos. Aquí es tan importante, lo frena y lo corta. Antes no lo puede grabadorcito, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás y a la misma velocidad todo el tiempo. Entonces, ¿qué hace uno? Hágalo. Pásense el video y digan, del tiempo 0 al tiempo 20 lo paso yo. Ah, bueno, tú lo pasas del 20 al 50 y tú del 30. Y entre todos se pasan la Profe, clase. pero ahorita hay una tecnología mejor porque por lo menos yo grabo la clase y solo se transcribe. Ah, O sea, perfecto. no tengo ni siquiera que ver el video de todo, sino que se transcribe todo lo que... ¿Qué es lo que pasa? Que cuando lo transcribes, lo bueno que tú lo escuches es que tú tomas lo importante. Ajá. Cuando se transcribe todo. Y es como el libro que tú dices, Dios mío. Profe, pero es ¿Dónde está que... el fondo, el meollo del asunto? ¿Dónde está? Profe, pero es que para eso está también inteligencia artificial, porque tú le dices que lo redacte así, sin tantas cosas. Sí, pero ahí tienes que tener cuidado. Sí, claro, profe, pero es como para Porque la hacer inteligencia más rápido. artificial a veces todavía no discrimina qué es lo más Sí, importante. sí, eso tiene que uno también escuchar. Ok. Pero voy aquí. Bueno, lo que decíamos así a grandes rasgos era para que ustedes vieran, yo lo dije, ahora lo vamos a ver en dibujito, los estados energéticos del estado, para la redundancia, es el movimiento. Cuando digo estado energético, el movimiento molecular que ocurre con cada uno de los estados del agua. Cuando está sólida, las moléculas están quietecitas y es cuando pueden formar la estructura ideal. ¿Ok? Porque se puede fusionar, tiene la suficiente energía para generar la reacción y lo suficientemente quieta para quedarse en la reacción. Es el estado ideal. Es un estado geométrico y tiene bastante airecito entre las moléculas, como lo podemos ver aquí, que cada una de las basecitas de las líneas perpunteadas Vamos a ir a son comprar en posiciones el- que se pueden generar. Me llama. Cuando el agua está Sí, líquida, yo voy a dar 15 minutos ahorita. tiene mucho mayor movilidad, mayor energía, y cuando está en estado gaseoso, tiene tan alta energía que tiene que estar una lejos de la otra porque chocan y no hay proceso de fusión. Por eso, cuando las masas de aire suben bien lejos del agua,
Fíjense. Voy a hacer una pregunta. Vamos a ver si me la saben responder. Yo dije ahorita los Alpes, el Everest, pero podemos decir aquí el Pico Bolívar. ¿Por qué Maracaibo es caliente y Mérida es más frío? Por la altura. De que estamos por encima de la altura del mar. Yo diría que soy estudiante de bachillerato, pero por altura yo estoy más cerca del sol, profesor, y porque si estoy más arriba, porque estoy más caliente. Porque estamos por encima del nivel del mar. O sea, los que están cerca del clima frío están. ¿Y qué tiene que ver el mar y todo eso? Que estamos por encima, o sea, del mar. ¿Y qué tiene que ver el mar con que sea más frío o más caliente? Que esté más cerca del mar o más lejos del mar. Sí, porque se evapora en verdad más rápido el agua. Sí, pero la humedad, el calor. Pero es por la altura, porque, o sea, es por la altura, profe. Es por la altura, profe. Diga que sí. Obligado. Voy a volver a hacer la pregunta. Ay, Dios mío, Señor. ¿Por qué si estamos más cerca del agua es más caliente que si estamos lejos del agua? Porque el agua absorbe el calor. No solamente que lo absorbe, sino que lo retiene por la capacidad calórica que tiene. Dios mío. Yo ni sé todo eso. Yo siempre escucho que sea por el agua. Lo acabamos de decir. Siempre he escuchado que por el agua. Excelente, muy bien. Ay, Dios mío. Gracias. Tiene la capacidad, y dijimos que tiene una capacidad calórica muy elevada, tiene capacidad para recibir mucho calor. Y lo retiene. Y cuando el aire está más frío que el agua libera calor. Los que viven muy cerquita de la playa y del mar dicen, va a llover, y se va. Y llueve por allá. Claro, porque el agua, el calor del agua, no deja que ahí se condense bien esa nubecita y le precipite allí. Tiene que irse a algo más frío. ¿Para qué? Para que las moléculas se puedan quedar más quietecitas y se puedan fusionar y pesen y ocurra el proceso de precipitación. ¿Por qué es más frío la zona más elevada? Porque está más lejos del agua, de los cuerpos de agua. ¿Qué hacen los cuerpos de agua? Almacenar calor. Ustedes muchas veces lo que lo han hecho en la noche, yo he ido a la playa, hace frío. y es espectacular, porque usted siente que el aire está frío y lo que se mete en el agua no le provoca salirse, porque el agua está más caliente. Siente estar más caliente. A lo que usted recibe una corriente que vino por allá del norte. Tiene que estar muy al frente del Caribe, muy cerquita de Venezuela para que reciba esas corrientes. Pero normalmente usted la siente, ¿por qué? Porque el agua fría está, le corre por los tobillos y por los pies, pero la vida que está aquí está tibiecita, calientita. Ya lo saben. Ok, nosotros dijimos que el agua generaba entre una molécula y otra puentes de hidrógeno. Pero también yo les dije que el hecho de tener una carga parcial positiva y una carga parcial negativa, ellos podían generar reacciones con otros elementos. Y de hecho, ellos pueden generar puentes de hidrógeno con otros elementos. Ya sea que el agua done el hidrógeno o que el hidrógeno lo done otra molécula y reaccione con el oxígeno del agua. Acuérdense que yo podía generar un puente de hidrógeno entre una molécula de agua y otra por el hidrógeno de una y por el oxígeno de la otra, de moléculas vecinas. No me estoy metiendo con el enlace covalente que hay entre el O y su 2H. No, entre los hidrógenos de otra molécula. Ese tipo de puente de hidrógeno también se puede generar con otras moléculas y normalmente se establecen con el oxígeno y con el nitrógeno. Nosotros cuando vimos inicialmente en la primera clase de los elementos que formaban las moléculas, vimos oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, que eran los principales. Además teníamos el fósforo y el azufre. Ok. En la mayoría de los libros de química van a ver el puente de hidrógeno señalado como puntitos
un átomo y otro. En este caso, estas rayitas azules me refieren los puentes de hidrógeno que se pueden formar. Yo muy bien puedo decir que esto es una molécula de agua. ¿Ok? Que de aquí viene, esto viene de una molécula de agua. Y está generando un puente de hidrógeno con el oxígeno que tiene una carga parcial negativa, con el nitrógeno que tiene una carga parcial negativa por lo que está compartiendo, y con este oxígeno también. Son distintos tipos de oxígeno. Pregunta, que se vio ya en la clase pasada. Yo supongo que ustedes repasaron porque se deben estar portando bien, porque yo dije que tienen que tener química de la primera clase. Si yo digo carbono doble enlace con oxígeno, ¿qué grupo es este? Es un aldehído, una acetona, lo estoy soplando. ¿Qué es? No está yo hablando. Yo tengo aquí un grupo cetona. Puede ser un carbono carbonílico, que puede ser una acetona o un aldehído. ¿Ok? Pónganse a estudiar, mis hijos. Después se quejan. Pero yo química difícil, lo están estudiando. Ok. Aquí yo tengo la formación de un puente de hidrógeno a través del enlace con dos cargas parciales, una carga parcial. ¿Qué carga parcial tiene el hidrógeno? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa igual que el hidrógeno. Y positiva. No, Dios mío, entonces no estoy entendiendo. ¿Dónde dice? Positiva si ya tiene la H de este lado. Positiva. ¿Quién es electronegativo? Es el oxígeno. Yo hice el En este hidrógeno. caso, el nitrógeno también la tiene negativa. ¿Quién va a manejar la carga positiva? En este caso, y en la Sí, mayoría estoy entendiendo va a mal. ser la carga parcial positiva, la va a manejar el hidrógeno. ¿Ok? Tiene el hidrógeno y tiene el oxígeno. Aquí El tengo oxígeno le puso yo la carga puentes de negativa. hidrógeno entre moléculas que no son agua. No tienen nada que ver con el agua, pero por el hecho de tener una carga parcial negativa al oxígeno y unirse, a un hidrógeno, esto me va a generar a mí un puente de hidrógeno. ¿Tengo que tener involucrado el hidrógeno? Sí. Claro, si no, no se llamará puente de hidrógeno. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente voy a generar los puentes de hidrógeno en las moléculas de agua, sino que también puedo generar puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua y otro tipo de moléculas, o entre moléculas que no tienen nada que ver con el agua. ¿Ok? Simplemente necesito que se creen ciertas cargas parciales negativas y positivas donde voy a tener un hidrógeno involucrado. ¿Ok? Formando el puente, formando el enlace. Algo que nos dijimos, y realmente ahorita no le vamos a dar tanta importancia, pero un poquito más adelante sí. Los puentes de hidrógeno no son enlaces covalentes, pero de todas las interacciones que llamamos nosotros, o los enlaces que no son tan fuertes como un enlace covalente, los puentes de hidrógeno son de las interacciones que tienen un poquito más de fuerza. Son muy útiles para la naturaleza, ¿por qué? Son lo suficientemente fuertes para mantener esa unión y esa cohesión, y lo suficientemente frágiles para ser cortados con facilidad para las distintas reacciones que pueda tener una molécula. Entonces, lo suficientemente fuerte para mantener una unión, pero no es tan fuerte como un enlace covalente al que le tenemos que imprimir muchísima energía para poder romperlo. No significa que no lo rompamos, sino que la célula tiene que invertir mucha energía para poder romper un enlace covalente. Entonces, las moléculas que utilizamos para muchas reacciones utilizan puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque le da esa facilidad de ser fuerte para que mantenga la estabilidad mientras a la célula le interesa. Pero en el momento que necesite cortarlo, no necesita imprimir tanta energía. ¿Ok? No es que la célula lo piense, sino que evolutivamente la célula descartó lo que no le servía. Y lo que sí le servía le permaneció. ¿El puente de hidrógeno le sirvió? Como dicen los mexicanos, hartamente. Porque lo vamos a ver en muchas moléculas. Ok, aquí tenemos distintos tipos de puentes de hidrógeno entre diferentes estructuras. ¿Ok? Estúdiense los grupos funcionales, los básicos, los DI, los carboxilos, los grupos carbonílicos, los grupos aminos. ¿Ok? Importante. Así ustedes van llevando ya la mitad de la estructura de lípidos, carbohidratos y proteínas bastante avanzada. Ok,
El hecho de ser, ya lo mencionamos, simplemente lo vamos a reafirmar. El hecho de tener una carga parcial le va a permitir poder reaccionar con elementos de distintas cargas. Obviamente, si es un elemento que tenga carga negativa, va a interaccionar a través de las cargas parciales positivas. Y viceversa. Y eso es lo que le va a dar la propiedad de ser el solvente universal. ¿Por qué? Porque puede reaccionar con todas esas moléculas que entren al cuerpo de agua que tengan cierta carga iónica. Oído al tambor. En el caso del cloruro de sodio, en lo que entra al agua, se disocia por el tipo de enlace que tienen ellos y reaccionan con el agua. Pero no todas las moléculas que entran al agua se disocian para reaccionar con el agua. Pueden reaccionar con el agua sin disociar. Por ejemplo, nosotros agarramos una cucharadita de cloruro de sodio que sale en la casa y la metemos en agua y se disuelve. ¿Verdad que sí? El cloruro de sodio, como tal cual como está allí, se disocia. Pero yo puedo agarrar una cucharadita de azúcar en mi casa y la meto en agua. ¿Se disuelve o no se disuelve? Se disuelve. El azúcar no se va a disolver en el agua. No sé si es que no cocina. ¿Ya han preparado limonada? ¿Han preparado limonada? Sí. ¿Y entonces qué le pasa cuando yo pongo la cucharadita? ¿Se disuelve o no se disuelve? No se depende. ¿Cuánto azúcar le pone? Si usted le pone una cucharadita, se disuelve. Ahora, si usted le pone 2 cucharadas formadas y bolotas, obviamente se satura el agua y obviamente que no se va a disolver. ¿Ok? Pero si se disuelve, lo que pasa es que como le pongo el ejemplo que se disocia, el otro no dice, no, profe, no. No, lo que ustedes ven, yo lo que necesito es lo que ustedes ven. El azúcar no se disocia, pero sí tiene la capacidad de reaccionar con el agua. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros decíamos una molécula de azúcar, decíamos que tiene un grupo carbonílico o una cetona o tiene un grupo aldehído. Y además tiene mucho OH, por donde puede reaccionar con el agua. Entonces, se disuelve, pero no se disocia. ¿Ok? Todas esas moléculas que tienen la capacidad de reaccionar con el agua, se disocian o no, las llamamos nosotros hidrofílicas. ¿Ok? Fílica, tiene afinidad por. Eso significa fílico. Hidro, agua. Tiene afinidad por el agua. Hidrofílica. Te pregunto en el examen así en completación y no van a saber responder. Así que, por favor, una vuelta de cultura general. Las moléculas apolares. ¿Qué es una molécula polar? Esa es una molécula que por ninguna parte tiene carga parcial. No tiene por dónde reaccionar. Si no tiene por dónde reaccionar, el agua va a querer, va a intentar, dice, bueno, esta que está aquí, vamos a ver qué hace. No hago nada. Pero bueno, no hago nada. Entonces, el agua no le queda más camino que dejarla quieta. Pero el agua va a intentar, porque eso está allí, físicamente está ocupando un espacio. El agua la va a rodar. ¿Por qué? Porque tiene carga parcial. Tengo positiva y tengo negativa. ¿Qué quieres? Nada. No tengo por dónde reaccionar. Entonces, se queda allí sin reaccionar con el agua. Pero físicamente está allí. Químicamente no. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros una molécula hidrofóbica. ¿Qué significa fóbico? Miedo. Eso lo debes saber. Miedo al agua. Miedo, temor. ¿Por qué se dice que es hidrofóbico? Porque el agua químicamente sí va a intentar interaccionar todas las veces que ella pueda con esa molécula. Y esa molécula prácticamente se ve aturdida químicamente por el agua. Y lo que va a buscar es huir. ¿Por qué? ¿Qué tiene el agua? Tiene una carga parcial negativa, una carga parcial positiva, una carga parcial negativa, una carga parcial positiva. Y constantemente está presionando a la otra molécula. Y la otra molécula va a huir del agua porque no tiene por dónde reaccionar. Entonces, cuando se consigue con una igualita de ella, que es amolar, se une con ella. Y entonces se van a agrupar. Por eso usted, cuando usted llega y le pone aceite al agua, y se forman muchas gotitas. Y usted se va, cuando quiere, hay una gota grande. ¿Por qué? Porque el agua la va a presionar. Y ella se va a ir moviendo hasta que se va consiguiendo por las otras para que tiene cierta estabilidad. El agua no es un medio estable para él. Entonces se llama